Dios usa tu proceso para madurarte. Depresión, estrés, ansiedad. ¿Qué pasaría si te dijera que la depresión, el estrés y la ansiedad que estás enfrentando hoy no son un castigo, sino una herramienta en las manos de Dios para madurarte y prepararte para algo mucho más grande? Y si te dijera que, en medio de tu dolor, Dios está trabajando en silencio, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para una bendición que ni siquiera puedes imaginar. ¿Qué sentirías si descubrieras que este proceso difícil es, en realidad, una señal de que Él tiene un propósito poderoso para tu vida? Hoy quiero hablarte de algo que muy pocos entienden. Dios usa tu proceso para madurarte. Sí, incluso en medio de la depresión, el estrés y la ansiedad, Él está obrando. Muchos creen que estas luchas son una señal de abandono divino, pero la verdad es que son una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarte más a Él. En este video descubrirás cómo Dios transforma tus momentos más oscuros en herramientas para tu crecimiento. Te revelaré un secreto bíblico que muchos ignoran. El proceso no es el final, es el camino hacia la promesa. Aprenderás cómo las pruebas que enfrentas hoy están diseñadas para fortalecerte, no para destruirte. Pero eso no es todo. A lo largo de este estudio descubrirás: 1. Cómo la depresión puede ser un terreno fértil para escuchar la voz de Dios. 2. ¿Por qué el estrés es una oportunidad para aprender a confiar en Él? 3. Cómo la ansiedad puede llevarte a descubrir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te prometo que al final de este video verás tu situación con nuevos ojos. No solo entenderás que Dios está contigo, sino que también sentirás esperanza y fuerza para seguir adelante. Llamada a la acción inicial. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Si estás listo para recibir esta revelación, comenta: Dios está conmigo en este proceso. Esta pequeña acción no solo fortalecerá tu fe, sino que también ayudará a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Tu comentario puede ser la luz que alguien más necesita hoy. Además, no olvides darle me gusta a este video. Al hacerlo, le estás diciendo a YouTube que este contenido es valioso y que debe ser compartido con más personas que están buscando respuestas en medio de su dolor. Juntos podemos llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Transición al estudio bíblico. Ahora, prepárate para sumergirte en la palabra de Dios. En los próximos minutos, descubrirás cómo Él usa tu proceso para madurarte y cómo puedes encontrar paz en medio de la tormenta. Vamos allá. La depresión como terreno fértil para escuchar a Dios. La depresión, un silencio que habla más fuerte que las palabras. La depresión es una de las experiencias más difíciles que un ser humano puede enfrentar. Es como un desierto emocional donde todo parece seco, oscuro y sin salida. Pero, ¿sabías que en la Biblia encontramos ejemplos poderosos de cómo Dios usa estos momentos para hablar directamente al corazón de sus hijos? Uno de los casos más impactantes es el del profeta Elías. En Primera Reyes 19, vemos a un hombre que después de una gran victoria espiritual, cae en una profunda depresión. Elías huye al desierto, se esconde en una cueva y le dice a Dios: «Basta ya, Señor, quítame la vida». ¿Te suena familiar esa sensación de querer rendirte? Pero aquí está el detalle, que muchos pasan por alto. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Dios se acercó a Elías de una manera única. No lo reprendió por sentirse débil, ni lo juzgó por su desesperación. En lugar de eso, le habló en un susurro suave y delicado. Dios no necesitaba un Elías fuerte y lleno de energía. Necesitaba un Elías dispuesto a escuchar en medio de su dolor. ¿Qué nos enseña esto? Que la depresión, aunque dolorosa,
puede ser un terreno fértil para escuchar la voz de Dios. Cuando todo a nuestro alrededor está en silencio, cuando las distracciones desaparecen y nos enfrentamos a nuestra propia fragilidad, es ahí donde Dios puede hablarnos con mayor claridad. ¿Estás pasando por un momento de depresión? En lugar de verlo como un castigo, pregúntate, ¿qué quiere decirme Dios en este silencio? ¿Qué está preparando en mi vida a través de este proceso? Recuerda, la depresión no es el final, es una oportunidad para escuchar a Dios como nunca antes. Pero no solo la depresión tiene un propósito en nuestras vidas. El estrés, aunque agotador, también es una herramienta en las manos de Dios. En el próximo bloque descubriremos cómo el estrés puede ser una oportunidad para aprender a confiar en Él. El estrés como oportunidad para confiar en Dios. El estrés, una invitación a soltar el control y confiar en Dios. El estrés es una de las emociones más comunes en el mundo moderno. Vivimos en una sociedad que nos exige ser productivos, estar siempre disponibles y cumplir con 1000 responsabilidades al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando el estrés se convierte en una carga demasiado pesada? ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de estas situaciones? En la Biblia encontramos un relato poderoso en Mateo 6, 25-34, donde Jesús nos habla directamente sobre el estrés y la ansiedad. Él dice: no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Estas palabras son una invitación a soltar el control y confiar en el cuidado de Dios. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? El estrés, aunque agotador, es una oportunidad para recordar que no estamos solos. Cada vez que nos sentimos abrumados, Dios nos está invitando a depender de Él. Es como si Él nos dijera: deja de intentar cargar todo tú solo. Yo estoy aquí para ayudarte. Un ejemplo bíblico que ilustra esto es la historia de Marta y María en Lucas 10, 38, 42. Marta estaba estresada y preocupada por muchas cosas, mientras que María eligió sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus palabras. Jesús le dijo a Marta: solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Este pasaje nos enseña que, en medio del estrés, debemos priorizar nuestra relación con Dios. No se trata de ignorar nuestras responsabilidades, sino de recordar que Él es nuestra fuente de paz y fortaleza. ¿Qué está causando estrés en tu vida hoy? ¿Son las finanzas, el trabajo, las relaciones familiares o la salud? En lugar de dejar que el estrés te consuma, úsalo como una oportunidad para acercarte a Dios. Recuerda que Él tiene el control y que puedes confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Pero no solo el estrés tiene un propósito en nuestras vidas. La ansiedad, aunque paralizante, también puede ser una puerta para descubrir la paz de Dios. En el próximo bloque exploraremos cómo la ansiedad nos lleva a depender completamente de Él. La ansiedad, un llamado a descansar en la paz que sobrepasa todo entendimiento. La ansiedad es como una cadena invisible que nos ata, impidiéndonos avanzar y disfrutar de la vida. Nos hace sentir que el futuro es incierto, que todo puede salir mal y que no tenemos control sobre lo que sucederá. Pero ¿sabías que la ansiedad puede ser una puerta para experimentar la paz de Dios de una manera profunda y transformadora? En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos da una clave poderosa. No se inquieten por nada, más bien, en toda situación, mediante la oración y la súplica, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Este pasaje nos muestra que la ansiedad no tiene que ser nuestro enemigo. En lugar de eso, puede ser una invitación a acercarnos a Dios en oración, a derramar nuestro corazón delante de Él y a confiar en que Él tiene el control. La paz de Dios no es como la paz del mundo. No depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Un ejemplo bíblico que ilustra esto es la historia de Pedro caminando sobre las aguas en Mateo 14, 22, 33. Cuando Pedro vio las olas y el viento fuerte, sintió miedo y comenzó a hundirse. Pero en ese momento de ansiedad y desesperación, Jesús extendió su mano y lo salvó. Pedro aprendió que, aunque las circunstancias fueran aterradoras, Jesús estaba allí para sostenerlo. ¿Qué está causando ansiedad en tu corazón hoy? ¿Son los problemas económicos, las relaciones rotas, la incertidumbre del futuro o la salud? En lugar de dejar que la ansiedad te paralice, úsala como una oportunidad para clamar a Dios. Recuerda que Él es más grande que cualquier problema que enfrentes y que su paz puede guardar tu corazón y tu mente. Pero no solo la ansiedad tiene un propósito en nuestras vidas. Cada una de estas luchas, depresión, estrés y ansiedad, son herramientas que Dios usa para madurarnos y prepararnos para su propósito. En el próximo bloque descubriremos cómo Dios transforma nuestras pruebas en triunfos. De la prueba al triunfo. Cómo Dios convierte tu dolor en victoria. En la vida enfrentamos pruebas que parecen insuperables, momentos de dolor, desesperación y confusión que nos hacen preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Dónde está Dios en todo esto? Pero la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios no desperdicia ningún dolor. Él toma nuestras pruebas y las convierte en triunfos, si estamos dispuestos a confiar en Él. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de José en Génesis 37:50. José pasó por pruebas increíbles. Fue vendido como esclavo por sus hermanos, falsamente acusado y encarcelado, y olvidado por aquellos a quienes ayudó. Sin embargo, en cada una de estas situaciones, Dios estaba trabajando en silencio. Al final, José llegó a ser el segundo al mando en Egipto y salvó a su familia de la hambruna. José mismo reconoció el propósito detrás de sus pruebas cuando les dijo a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Génesis 50:20. Esto nos muestra que, aunque no entendamos el por qué en el momento, Dios siempre tiene un plan mayor. ¿Qué pruebas estás enfrentando hoy? ¿Te sientes abandonado o confundido? Recuerda que Dios no ha terminado contigo. Él está usando cada situación difícil para prepararte para algo más grande. Tu dolor no es en vano. Es parte de un proceso que te llevará a un lugar de victoria y propósito. Pero no solo las pruebas tienen un propósito en nuestras vidas. Cada experiencia, por difícil que sea, nos acerca más a la madurez espiritual. En el próximo bloque descubriremos cómo Dios usa nuestras luchas para fortalecer nuestra fe y carácter. Madurez espiritual. Cómo las luchas moldean tu fe y carácter. La fe no se fortalece en los momentos de comodidad, sino en los momentos de dificultad. Es en medio de las luchas donde nuestra fe es probada y refinada, como el oro en el que fuego. La Biblia nos dice en Santiago 1, 2, 4. Consideren pura alegría, hermanos míos, cuando enfrenten pruebas de muchas clases, porque saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a su pleno desarrollo para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Este pasaje nos muestra que las luchas no son un obstáculo para nuestra fe, sino una herramienta que Dios usa para llevarnos a la madurez espiritual.
Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para crecer en paciencia, perseverancia y confianza en Dios. Un ejemplo bíblico de esto es la vida de Job. Job perdió todo: sus hijos, sus posesiones y su salud. En medio de su sufrimiento, sus amigos le decían que se rindiera, que maldijera a Dios y muriera. Pero Job se mantuvo firme en su fe, diciendo: aunque él me mate, en él esperaré. Job 13:15. Al final, Dios restauró a Job y lo bendijo aún más de lo que había perdido. ¿Qué luchas estás enfrentando que están probando tu fe? ¿Te sientes tentado a rendirte o a dudar de Dios? Recuerda que cada prueba es una oportunidad para crecer en tu relación con Él. No te desanimes. Dios está trabajando en ti, moldeando tu carácter y fortaleciendo tu fe para que seas maduro y completo, sin que te falte nada. Pero no solo nuestras luchas tienen un propósito en nuestra vida espiritual. También nos preparan para ser instrumentos de bendición para los demás. En el próximo bloque descubriremos cómo Dios usa nuestras experiencias para consolar y guiar a otros, consolando a otros con el consuelo que hemos recibido de receptores a instrumentos, como tu dolor puede ser un bálsamo para otros. Una de las verdades más hermosas de la fe cristiana es que Dios no solo nos consuela en nuestras aflicciones, sino que también nos capacita para consolar a otros. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo nos dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que hemos recibido de Dios, también podamos consolar a todos los que sufren. Este pasaje nos muestra que nuestras luchas no son en vano. Cada dolor que hemos experimentado, cada lágrima que hemos derramado y cada prueba que hemos superado nos capacitan para entender el dolor de los demás y ofrecerles el consuelo que solo viene de Dios. Un ejemplo bíblico de esto es la vida de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro experimentó un profundo dolor y arrepentimiento. Pero Jesús no lo desechó, lo restauró y lo usó poderosamente. Más tarde, Pedro pudo consolar y fortalecer a otros creyentes que enfrentaban persecución y dificultades, porque él mismo había pasado por el fuego de la prueba. ¿Has experimentado el consuelo de Dios en medio de tu dolor? ¿Has sentido su paz en momentos de angustia? Ahora es el momento de ser un instrumento de bendición para otros. Piensa en alguien que esté pasando por una situación similar a la que tú enfrentaste. ¿Cómo puedes usar tu experiencia para animar y consolar a esa persona? Pero no solo nuestras experiencias nos preparan para consolar a otros, también nos enseñan a depender completamente de Dios y a confiar en su provisión. En el próximo bloque, descubriremos cómo Dios nos enseña a confiar en Él a través de las dificultades. Aprendiendo a depender de Dios en las dificultades, dependencia total. Cómo las dificultades nos enseñan a confiar en la provisión de Dios. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la vida es aprender a depender completamente de Dios, especialmente cuando las circunstancias parecen estar fuera de nuestro control. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de incertidumbre cuando Dios nos enseña a confiar en su provisión y cuidado. En Proverbios 3, 5, 6 leemos: confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos recuerda que nuestra confianza no debe estar en nuestras habilidades o recursos, sino en el Dios que todo lo puede. Un ejemplo bíblico de esto es la historia de Elías y la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Durante una gran sequía,
Dios envió a Elías a la casa de una viuda que estaba a punto de preparar su última comida antes de morir de hambre. A pesar de su desesperación, la viuda obedeció la palabra de Dios a través de Elías y compartió lo poco que tenía. Como resultado, Dios multiplicó su harina y su aceite, y ella y su familia sobrevivieron durante toda la sequía. Esta historia nos enseña que cuando confiamos en Dios y damos un paso de fe, Él provee de maneras que no podemos imaginar. No importa cuán grande sea la escasez o la dificultad que enfrentemos, Dios es fiel para suplir nuestras necesidades. ¿En qué área de tu vida estás luchando por confiar en Dios? ¿Son las finanzas, la salud, las relaciones o el futuro? Recuerda que Dios no te ha abandonado. Él está contigo en medio de la dificultad y quiere que aprendas a depender completamente de Él. Da un paso de fe hoy y verás cómo Él provee de maneras sorprendentes. Pero no solo las dificultades nos enseñan a depender de Dios. También nos preparan para recibir las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. En el próximo bloque descubriremos cómo Dios usa nuestras luchas para prepararnos para su bendición. Preparados para la bendición, de la lucha a la bendición. Cómo Dios nos prepara para recibir lo mejor. A menudo, las bendiciones más grandes de la vida vienen después de las luchas más intensas. Dios no solo nos consuela en medio del dolor, sino que también nos prepara para recibir lo que Él tiene reservado para nosotros. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Este versículo nos recuerda que, aunque no entendamos el proceso, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Cada lucha, cada prueba y cada momento de dolor son parte de ese plan, diseñado para prepararnos para la bendición que está por venir. Un ejemplo bíblico de esto es la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero Abraham tuvo que esperar muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo de espera, Abraham aprendió a confiar en Dios y a depender de su fidelidad. Finalmente, cuando Isaac nació, Abraham pudo ver cómo Dios cumplía su promesa de una manera que superaba todo lo que él podía imaginar. ¿Qué promesas de Dios estás esperando que se cumplan en tu vida? ¿Te sientes impaciente o desanimado porque las cosas no están sucediendo como esperabas? Recuerda que Dios está trabajando en ti, preparándote para recibir sus bendiciones. Confía en su tiempo y en su plan, porque Él siempre cumple sus promesas. Pero no solo nuestras luchas nos preparan para la bendición. También nos enseñan a valorar y agradecer las cosas que Dios nos da. En el último bloque descubriremos cómo cerrar este proceso con gratitud y un llamado a la acción. Cierre y llamada a la acción. Un cierre con gratitud y un llamado a la acción. Tu fe puede transformar vidas. Hemos llegado al final de este estudio, pero este es solo el comienzo de algo más grande en tu vida. Hoy has descubierto que la depresión, el estrés y la ansiedad no son el final de tu historia, sino herramientas en las manos de Dios para madurarte, fortalecerte y prepararte para su propósito. Has aprendido que 1. La depresión puede ser un terreno fértil para escuchar la voz de Dios. 2. El estrés es una oportunidad para confiar en Él. 3. La ansiedad nos lleva a descubrir la paz que sobrepasa todo entendimiento. 4. Cada prueba tiene un propósito y nos prepara para la bendición. Pero esto no termina aquí. Dios quiere que uses lo que has aprendido no solo para tu crecimiento personal, sino también para impactar a otros. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos dice: «Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero,
para que alumbre a todos los que están en la casa. Así debe brillar la luz de ustedes ante los demás, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Llamada a la acción. Por eso quiero pedirte algo importante. Si este video ha tocado tu corazón y has sentido que Dios te habla a través de él, comenta: Dios está transformando mi proceso. Esta frase no solo es una declaración de fe, sino también una forma de comprometerte con lo que has aprendido hoy. Además, al comentar, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. También, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que esté pasando por un momento difícil. Al hacerlo, estás siendo un instrumento de Dios para llevar esperanza y consuelo a quienes más lo necesitan. Gratitud y reflexión final. Antes de despedirnos, quiero que te tomes un momento para reflexionar. Cierra tus ojos y piensa en todo lo que Dios ha hecho en tu vida hasta hoy. Aunque hayas pasado por momentos oscuros, Él nunca te ha abandonado. Cada lágrima, cada oración y cada paso de fe han sido parte de un proceso que te está llevando a un lugar de bendición y propósito. Te felicito por haber llegado hasta el final de este video. No todos lo hacen, pero tú has demostrado que estás comprometido con tu fe y con tu crecimiento espiritual. Eres parte de una comunidad que busca a Dios de todo corazón, y eso es algo que debe llenarte de orgullo, despedida y bendición. Ahora, te animo a que te quedes unos minutos más, disfrutando de la música de fondo y dedicando un tiempo de alabanza y gratitud a Dios. Agradécele por este día, por su palabra y por las promesas que tiene para ti. Recuerda que aunque el camino sea difícil, Él está contigo en cada paso. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Al hacerlo, estarás apoyando este ministerio y asegurándote de no perderte ningún contenido que pueda ayudarte en tu caminar con Dios. Juntos podemos mantener nuestra llama encendida y seguir difundiendo la palabra de Dios a quienes más lo necesitan. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Él. Nos vemos en el próximo video.